Don José, Buenos días, Fernando. paladín de la democracia. Buenos días a toda nuestra audiencia. Ahora le hablo sobre eso, Pero el paladín. sobre el paladín y sobre su ética investigativa. Ahora le hablo un poco Chacho, es un sobre esas cosas. fichado de virtudes, oye. Vamos a tratar de brindarle alguna información. Préstele atención a la cantidad de cosas que están ocurriendo en el mundo, porque algunas de ellas tienen correlación con nosotros. Le cuento, Fernando, estimados televidentes. Mire lo que pasa en Perú. Ayer, el presidente Martín Vizcarra hace un planteamiento al país y pide que se adelante el proceso electoral. Wow. Para julio del 2020. Es un año. Ya. Él, elecciones generales para presidente, acorta su periodo, acorta el del Parlamento. ¿Y por qué? Porque él es imposible gobernar con el Parlamento, que está en manos del control de la fuerza popular. El Fujimoto tiene mayoría, el Fujimorato tiene mayoría. Y las reformas que él propuso y que la Asamblea aceptó para discutir, no las han pasado siquiera, que tienen que ver con la modernización, nuevos instrumentos para la lucha contra la corrupción. Entonces él propone una especie de cierre temprano de la Asamblea y llamado a elecciones generales para recomponer la relación de ejecutivo-órgano legislativo. Una medida arriesgada, un golpe de timón, en el mejor momento de él y en el peor momento de la Asamblea. Preste la atención, porque Perú tiene cierta similitud política con nosotros. Les cuento. El golpe de Estado en Perú en el 68 se dio unos días antes que el de nosotros aquí en Panamá. Este fue el 3 y este fue el de aquí, el 11. Dos altos militares dieron un golpe allá y dieron un golpe acá. El manejo con que Perú le dio el caso de Brecht y el que dio Panamá fueron diferentes. Es que la relación no es tanto, sino que no olvidemos que Perú se conquista desde Panamá. Sí. Y ahora el presidente del Perú, ante la incapacidad de poder trabajar con la Asamblea para resolver los problemas más importantes de la nación, propone, y ahora con mayor autoridad política que el Congreso, elecciones adelantadas. Y recuerde que Perú está en medio de una crisis política y de movilizaciones continuas. Pende de un hilo la estabilidad global del país. Así que cuando ustedes cuestionen los radicalismos y no tengamos claro el costo que paga un país por la ruptura institucional. Los caiga quien caiga. Los que lanzan la línea caiga quien caiga. Los que lanzan la línea del pasado quinquenio de caerle a todo el mundo, no importa que tengamos que violar la ley. Nosotros estamos aquí sosteniendo una teoría, la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos de todos. ¿Por qué vamos a pedir el respeto a los derechos humanos del régimen de Venezuela? de Venezuela o del periodo Martinelli, y vamos a pedir que ahora se violen los derechos humanos del régimen de Varela? ¿Usted está seguro que cuando a Varela y su equipo le falten y le irrespeten los derechos humanos, tendrán en nosotros sus defensores de sus derechos humanos? No de sus actuaciones, sino del derecho que le negaron a otros. Por eso les quiero hablar ahora, cuando hablemos de Panamá, de estas declaraciones del paladín de la democracia, que no deja de ser una sarta de enredo y de mentiras. Ahora le hablo un poco sobre eso, pero preste la atención a Perú, porque fue un antihéroe. Fíjese, en el mismo sentido, recuerda lo que hablaba de Guatemala, el presidente de los Estados Unidos haciendo uso del poder que le da su manejo casi dictatorial que tiene en los Estados Unidos. Ojo con lo que está pasando. Y él dijo que si Guatemala no firmaba el acuerdo de tercer país seguro, tomaría medidas. Bueno, Guatemala no resistió y va a la firma de ese acuerdo. Pero el defensor de los derechos humanos cataloga la decisión del señor Morales, presidente hasta enero de Guatemala, como violatoria a la Constitución de la República de Guatemala. De acuerdo a la Corte Constitucional, el presidente no está capacitado para firmar esto.
Y Trump ya lo anunció, de que se va a firmar esto. Y esto le pone presión a Guatemala frente a la ya situación crítica que tiene la población. ¿Por qué la gente de Guatemala sale de Guatemala? ¿Porque eso es un paraíso? No, porque no hay trabajo, por la inseguridad, por los asesinatos, por las bandas, por las violaciones a las mujeres. Entonces, ahora toma una decisión que va a contrasentido de lo que está pasando. Mire estas dos decisiones, mire Perú y Guatemala. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, que es especialista en salir de quien no piensa como él, acaba de anunciar en un tuit que va a reemplazar al jefe de seguridad de ese país, el señor asesor de seguridad, va a reemplazarlo por el representante John Ratcliffe. Y eso, Dan Coats, es el director nacional de seguridad, que tiene posiciones encontradas con él. Y el señor presidente de los Estados Unidos no lee los briefings que le presenta el Consejo de Seguridad, a contar lo que pasaba aquí con el señor Picuiro. El paladín. El paladín de la democracia, el cuidador de la democracia. Bueno, esto se va a producir ya lo votaron por un tuit. A partir del 15 de agosto ya él no está ahí, van a nombrar a interino a este representante de Texas, John Ratcliffe, como director de la Dirección de Inteligencia. Mañana le hablo sobre quién es este caballero. Pero lo más interesante es el clima que se ha creado en los Estados Unidos con el renacimiento de los miedos y de los odios en ese país, impulsado por esa actitud del presidente Trump de estar criticando fundamentalmente a la gente no blanca. Y se recuerda lo que les dije de las 4 representantes. Bueno, ayer la agarró con el representante de Baltimore. Siendo que, bueno, lo que dijo no solamente afecta al representante, sino al propio alcalde de Baltimore y a los que viven en Baltimore. Dijo que eso era una pesadilla de ciudad y un poco... No, y además que era un nido de ratas. Un nido de ratas. Y eso ha desatado una discusión nueva. Al presidente lo están acusando de racista. Él se está defendiendo en la mañana de hoy. Ayer se metió con Al Simpson nuevamente. O sea, él se mete con todo el mundo. Pero ha desatado la discusión de él, la posición antimedio, la posición anti los representantes de representantes de la Cámara, su posición frente a la gente de color, sus expresiones racistas con respecto a nuestros países, ha generado un levantamiento de un sentir que está latente en la población blanca de los Estados Unidos, el racismo. Y esto ha dejado de existir. Esto siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. O sea, los que han conocido los Estados Unidos saben que incluso la ley de derechos humanos que al final le tocó hacerla al presidente Johnson, que comenzó con Kennedy, fue una ley duramente peleada estado por estado. Entonces, estos miedos nuevos se incrementan cuando el presidente toma la migración como un eje de su campaña electoral. Ojo, con nosotros aquí. Ciertamente la migración es un problema y seguirá siendo un problema y se podrá crear más problemas por la situación por la que pasa América Central. Pero impulsarla a través del miedo o del ataque xenofóbico o a través del discurso incendiario contra A o B grupo significa levantar elementos de odio que hacen imposible la convivencia. Si usted quiere... Voy a regalarle a Zulay ese libro del miedo a los bárbaros, que es exactamente la misma sensación que tenía Europa hace 10 años, cuando empezó la migración afgana, siria. Y si usted quiere leer algo sobre esto, sobre cómo manejar los problemas complicados, fíjese en la historia de la India. Cuando ahí se odian todos. Cuando Mahatma Gandhi desarrolla el movimiento de no violencia, él parte del criterio, Mahatma Gandhi, de que no debemos estar odiando a nuestros enemigos, sino entenderlo. Y una vez que India logra la independencia, el problema fundamental
Ya dejan de ser los ingleses para convertirse en el conflicto entre los hindúes y los musulmanes. Y se desarrolla una masacre entre los hindúes y los musulmanes. Donde muere el propio Gandhi. ¿Sí? Donde es asesinado el propio Gandhi. Y más de 500.000 de personas fueron asesinadas en eso, lo que dio origen a la fundación de Pakistán. Y 5 millones de personas que quedaron atrapadas en un lado, en el bando contrario. Y esto se genera cuando usted juega con sentimientos tan peligrosos como estos que yo le estoy señalando. José, lo que tú dices, hay que añadir que si ha habido algo que a los ingenieros sociales del siglo XX les funcionó bien en cada vez que hubo una refriega de este tipo, fue siempre acabar con los moderados, de bando y bando. Y fíjese, para que tengan una idea de cómo va esto, el primer ministro de Inglaterra ahora, Boris Johnson, que fue ciudadano doble de Estados Unidos y Inglaterra hasta hace poco. Y su abuelo fue ministro, tu bisabuelo fue ministro de Turquía, del Imperio Otomano, de la Primera República Turca. Dejó de ser ciudadano americano cuando el servicio de impuestos de los Estados Unidos, el IRS, le hizo una investigación que él tenía que pagar impuestos. Hasta ahí llegó siendo ciudadano norteamericano y ha incendiado la discusión sobre el Brexit, ha molestado a Europa. Entonces ahora tenemos otro frente en Inglaterra de desestabilización global basada en principios nacionalistas peligrosos. Entonces esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Y para que usted vea, cuando esto no se maneja bien, mire en España. Al no poder conseguir la investidura, el presidente ahora actuante, el presidente Pedro Sánchez, ahora Unidas Podemos dice, bueno, sí, podemos llegar a ciertos acuerdos después que fracasan terriblemente esta iglesia, que es un parlachín. Han metido a España en una situación sin salida, muy parecida al Brexit, solo que con menos visión. Han metido como el avestruz la cabeza bajo la arena y España en el peligro de perder la unidad territorial. Y termino con una nota importante. Quiero felicitar al pueblo colombiano por el triunfo de este joven ciclista Egan Bernal, que le ganó el Tour de Francia, el primer latinoamericano. 22 años tiene este jovencito. Bueno, y la Torre Eiffel con las colores de la bandera colombiana fue a la colonia colombiana que está aquí con nosotros y a Colombia. Nuestras felicitaciones porque este joven de 22 años ha dejado en alto a nuestro continente allá, en París. El Tour de Francia, por primera vez ganado por un jovencito de 22 años que quería ser periodista, Fernando. A la vuelta, queremos hablarle que se reinicia el juicio de Martinelli en una etapa crucial. ¿Qué fue lo que la periodista Flor Mirachi le preguntó y lo que no le preguntó? Al paladín. Al paladín, al custodio de la democracia, el señor López. ¿Y qué fue lo que usted debe leer, entender? Le recomiendo que la vuelva a leer. De pronto, vamos a hablar de la policía, pero hay un artículo que aparece hoy en el Panamérica, Ascensos y jubilaciones meteóricas en la Policía Nacional de Luis Miguel Ávila. Les recomiendo que lean eso y les recomiendo que vuelvan a releer esa columna que apareció de la joven periodista Flor Mirachi, en una especie de relaciones públicas a el señor exdirector y paladín de la democracia panameña. Y del canal. Y del canal. Bueno, también vean la Estrella de Panamá, lo que pensaban hacer estos dos de Movín con el Sojomol. Y se lo quitan al señor Wackett para meter las oficinas del MISI, del MEF y de turismo. Es decir, así, ¿quién no? A la vuelta. A la vuelta. La patria doméstica. Así es.